un podcast de Cooperativa. Soy Rafael Pardo y esto es Las Partes del Todo. En el capítulo de hoy, orígenes y efectos del Informe Anual de Derechos Humanos en Chile. Lo que ya sabemos es que el Instituto Nacional de Derechos Humanos entregó el informe anual sobre este tema, pero ¿sabes qué pasa con sus conclusiones? ¿O por qué y desde cuándo se elabora este registro? ¿Sabías, por ejemplo, que el rol del Estado frente a desastres naturales tiene también una perspectiva de derechos humanos? El informe es un trabajo que se realiza todos los años desde 2010, de la mano del nacimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el INDH, cuya ley había sido promulgada a finales del año anterior por la presidenta Michelle Bachelet. Es más, la elaboración de este informe es un mandato que le impone la Ley 20.405. ¿Qué pasa con sus conclusiones? Estas deben ser presentadas a los 3 poderes del Estado y también se le entrega a las Naciones Unidas, a la OEA y a todas las organizaciones de la sociedad civil catastradas en el registro del INDH. ¿Qué pasó este 2023? Llegó en un contexto distinto, a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a 50 del golpe de Estado. Por primera vez se entregó en un sitio de memoria, Villa Grimaldi, por donde pasaron alrededor de 4.500 personas durante la dictadura, entre personas detenidas desaparecidas, ejecutadas y sobrevivientes. Además, por primera vez se profundizó en 2 áreas que son muy relevantes si las observas desde la mirada de los derechos humanos. Vamos explicando. Los contenidos se agruparon en 6 capítulos. Están distribuidos en 436 páginas, partiendo por los 50 años del golpe de Estado, con el foco en los avances y deudas en el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional. El 73% de las recomendaciones que ha realizado el INDH están parcialmente cumplidas o pendientes. El organismo califica como grave que siga vigente el decreto de ley de amnistía, aunque exista la certeza que su invocación no será admitida. Sí valora positivamente el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada. El capítulo 2 se hace cargo de algo que da cuenta de las violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones del centro-sur de Chile. Sí, todo lo que pasa en la denominada macrozona sur. ¿Qué aspectos considera acá el INDH? Por ejemplo, la seguridad personal, en cuanto a su respeto y garantía de parte del Estado para quienes viven en la zona. Acusa que la adopción de medidas ante la violencia no es homogénea. También se analiza la obligación del Estado de investigar y sancionar los delitos, estableciendo que una mayor calidad de análisis delictual podría contribuir a un diagnóstico más acertado de las causas de los hechos violentos y, como consecuencia, podría mejorar la convivencia entre quienes viven en la zona. Vamos al capítulo 3, Principio de no discriminación y derechos sociales, con 3 grupos especiales de protección: mujeres, personas con discapacidad y personas LGTBIQ+. Se destacan avances normativos, pero de efectividad dudosa. No están asegurados los recursos financieros para ciertos ámbitos de la educación, tampoco existe capacitación adecuada para profesionales de la salud y falta una adecuada evaluación de la normativa antidiscriminación, asegura en su informe el INDH. La función policial está en el capítulo 4, evaluando el cumplimiento de las más de 300 recomendaciones que ha planteado el Instituto desde 2011 respecto de la actualización de la fuerza policial. Según el informe 2023, se requiere avanzar considerablemente en la adecuación de la conducta policial a los estándares internacionales de derechos humanos y en el efectivo control del poder civil sobre las policías. Te adelanté que este año se incluyeron materias hasta ahora no profundizadas. El capítulo 5 es sobre la gestión de desastres en Chile, desde la perspectiva de los derechos humanos. Para esto, ten en cuenta que Chile incorporó un enfoque de derechos humanos en estas materias. Todo eso se tomó en cuenta para analizar lo que está haciendo el Estado ante desastres, concluyendo que se debe disminuir la brecha entre lo que enuncia su diseño y lo que se ve en su implementación. Pide, por ejemplo, robustecer el Senapred y mejorar la coordinación con otros servicios. Finalmente, también se profundizó por primera vez en los secuestros y adopciones irregulares de niños y niñas en Chile y el derecho a la identidad y a la convivencia familiar. El informe ve la actuación del Estado desde 1960 a 1990
y detectó que faltan mecanismos o instancias especialmente dirigidas a la modernización de las adopciones, el reconocimiento de víctimas y la obtención de verdad, justicia, reparación y restitución tanto de las víctimas como a sus familias de origen. ¿Se podrían sumar en los próximos años otras materias a este informe de derechos humanos? Todo indica que tal cual en algún momento se incluyó el rol del Estado en la macrozona sur o la gestión frente a desastres naturales, las incorporaciones seguirán siendo dinámicas. El ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, reflexionó sobre este punto. A su juicio es determinante que el Instituto Nacional de Derechos Humanos vaya tomando todos los temas que vayan apareciendo en un año calendario. Por ejemplo, la perspectiva de derechos humanos frente a derechos culturales, económicos o ambientales. Recuerda, según la Ley 20.405, que le dio la vida en el año 2010, la primera función del INDH es elaborar este informe anual y una vez listo, entregar las recomendaciones para el debido resguardo y respeto de los derechos humanos. Encuentra esta y otras historias en cooperativapodcast.cl, Spotify, Apple Podcast o tu plataforma de audio favorita.